Bien, vamos a mencionar cuáles son los contenidos que vamos a tener en esta pequeña presentación, que más o menos durará 1 hora. Vamos a hablar del array, para qué me sirve el array, cuál es la importancia. Vamos a hablar de los tipos de array. Luego les voy a proyectar la pantalla de AutoCAD con algunos ejemplos ya definidos que tengo listos para explicarles no solamente cómo funciona la herramienta o los métodos, sino también cuáles son esos detallitos, esos truquitos que a veces no conocemos de cada uno de los métodos. Y al final les agradeceré que puedan participar con algunas preguntas, algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes tengan. Bien, la primera pregunta sería, ¿qué es el array y para qué me sirve, no? Quienes han experimentado el manejo del AutoCAD se han dado cuenta que lo primero que hacemos siempre es aprender a dibujar. Y para dibujar AutoCAD tiene una gama de herramientas denominadas herramientas de dibujo y herramientas de edición. Herramientas que me van a permitir hacer trazos desde muy básicos hasta herramientas un poquito más complejas como es el array, que nos permiten hacer pues un trabajo bajo un patrón definido. ¿De acuerdo? Lo que hace el array, quienes lo han utilizado lo van a ver el día de hoy, lo que hace es copiar elementos o distribuir elementos, pero bajo un patrón definido. Y en los tipos de array que tenemos básicamente, hay 3 en la actualidad. El llamado rectangular array, que es el que copia o distribuye los elementos organizados en columnas y filas. El denominado path array, que distribuye elementos siguiendo una ruta o trayectoria definida. Y también el array polar, ¿no? Aquel array muy usado, sobre todo en las partes o piezas industriales, mecánicas, porque hay muchas piezas que se distribuyen de esta manera, que es el array polar, ¿no? Aquel que distribuye o copia elementos alrededor de un punto central. Cada uno de ellos tiene una aplicación específica y sobre todo tiene características también específicas que hoy día las vamos a mencionar. El array rectangular, para detallar un poquito, mencionábamos que es un método que distribuye los elementos o copia elementos organizados en columnas y filas. Aquí hay diversos parámetros que dar, como la cantidad de columnas, la cantidad de filas que necesitamos para el array, la distancia entre columnas y filas, y algunos parámetros que han ido mejorando a través de las versiones de AutoCAD desde muchos años atrás, que nos permiten hacer esta herramienta, en general todos los métodos, de manera más versátil, que podamos editar, que podamos modificar el array, que podamos darle forma al dibujo que hemos hecho, tal vez alguna modificación, y que automáticamente se puedan actualizar. Entonces, esta distribución entre columnas y filas es lo que nosotros denominamos el array rectangular. Cuando el copiado de elementos o distribución se realiza alrededor de un punto central, le denominamos el array polar, ¿no? El polar array. Es una matriz, así se traduce en español la palabra array, matriz, que copia elementos, como ustedes verán, alrededor de un punto central. Y hay un tercer tipo de array denominado path array, ¿no? Un array que la verdad no es muy utilizado, solamente para trabajos específicos y puntuales, pero que permite distribuir y copiar elementos siguiendo una ruta. La palabra path significa ruta o camino. Aquí necesito yo 2 elementos, tener el elemento que quiero copiar, en este ejemplo se ve una silla, y tener pues esta curva o trayectoria, la cual podría ser un spline, la cual podría ser una polilínea definida, que me permitan definir un camino a través del cual se va a distribuir los elementos. Esto es básicamente los 3 tipos de array que AutoCAD nos presenta. Y para ello voy a compartirles en este momento, por favor, la pantalla de AutoCAD y vamos a ir mencionando cada uno de ellos con sus características, con sus variantes que tiene según el método a trabajar. Bien, habíamos mencionado 3 tipos de array, ¿no? El primero, denominado el array rectangular, por aquí tenemos un ejemplo. El segundo, denominado el array polar, que copia alrededor de un punto. Y el tercero es un tipo de distribución siguiendo una trayectoria definida, que es el path array. Vamos a empezar con el array rectangular, ¿no? Uno de los métodos más sencillos para poder trabajar. Para eso, por supuesto, necesitamos tener un elemento el cual queremos copiarlo o queremos distribuirlo. Por ahora tengo yo por aquí un pequeño dibujo de una silla. Esto es un archivo que está en metros y apropiado para la parte de la construcción. Y vamos a aplicar lo siguiente. Tenemos por aquí el panel modificar, o también se le llama panel de edición, y tenemos en la parte inferior por acá la herramienta array. Si desplegamos, tenemos los 3 métodos de trabajo. Elegimos, por ejemplo, rectangular array, y este método lo único que me pide es que yo seleccione el elemento o los objetos que quiero generar ese patrón rectangular. Selecciono el dibujo y simplemente le doy Enter.
Y AutoCAD muestra un patrón como un modelo organizado en 4 columnas, que son las verticales, y 3 filas, que son las horizontales. Es un modelo nada más. Ahora, una de las características de este array es que en la parte superior aparecen unos paneles con los cuales yo puedo modificar tanto los parámetros del array como de la forma del elemento. Tenemos un primer panel por aquí que se llama Columns, bastante fácil de identificar, que se refiere a las columnas. Tenemos un panel denominado Rows, que significa filas, y tenemos un panel que se llama Levels, que significa niveles, básicamente para un trabajo de AutoCAD 3D, no un AutoCAD en el plano como estamos trabajando. Pero igual vamos a mostrar por ahí algo más o menos de qué se trata este tercer panel. Aquí en el lado izquierdo, por ejemplo, yo podría agregar más o menos columnas. Voy a ponerle, por ejemplo, 6 columnas, le voy a dar un Enter. AutoCAD agrega columnas. En el mismo panel, en la parte inferior, aparece una palabra between, que significa entre, es la separación entre columnas. Aquí cabe indicar que la separación no es este espacio intermedio que queda, sino es la distancia entre el eje, el centro del elemento, y el centro del otro elemento acá. Por ahora viene con una distancia de 0,60, vamos a dejarla por ahí. Y en la parte final aparece un elemento llamado total. ¿Qué cosa es total? Si ustedes multiplican 6 columnas por la separación entre ellas, 0,60, no nos va a dar los 3 metros que está por acá definitivamente, ¿no? Nos daría 3 metros 60. ¿Por qué aparece 3 metros? Lo que pasa es que esta distancia total está midiendo desde el primer elemento acá, el centro del primer elemento, al centro del último elemento. Si ustedes se dan cuenta, tenemos acá un espacio, 2 espacios, 3, 4 y 5. Si multiplicamos entonces 0,60 por 5 espacios, 5 separaciones en columna, ahí tenemos los 3 metros. Entonces no confundir en querer multiplicar la cantidad de elementos o columnas en este caso por la separación entre ellas. No nos va a dar este valor de acá. Lo mismo sucede en el segundo panel denominado rows o filas. Vamos a agregarle, por ejemplo, una fila más o un par de filas más, vamos a ponerle 5. Y aparece aquí con una distancia de 0,75. Por si acaso, estas distancias between de la fila también es desde el centro o del eje del elemento hacia el centro o eje del segundo. Exactamente igual, el mismo criterio que la columna. Y también esta distancia total está midiendo desde el eje o centro del primer elemento hasta el último elemento. Entonces tampoco nos va a dar, si multiplicamos 5 por 0,75, tampoco nos daría acá 3 metros. Solamente como comentario, estas distancias between, entre columnas y entre filas, no siempre nos sale el mismo valor. Eso AutoCAD lo calcula según el tamaño del dibujo. Si el dibujo es más grande, le va a dar cierta separación que le permita distribuirlo y que por supuesto se puede cambiar. Si el dibujo es más pequeño, la relación le va a dar menor. Bueno, quienes manejamos un poquito el programa hace algún tiempo, a veces hay medidas o datos o truquitos, como queramos llamarle, que muchas veces el productor del programa, que es AutoDesk, no nos dice, ¿no? Pero a veces vamos averiguando, vamos investigando por la experiencia que tenemos. Y bueno, revisando más o menos cuál es la separación que AutoCAD propone inicialmente, que se puede cambiar, por cierto, es más o menos, le agrega la mitad al ancho. Por ejemplo, esta silla tiene 0,40 de ancho. Acá. Le agrega la mitad, que sería 0,60, y la distancia entre columnas es 0,60. ¿De acuerdo? Esta silla de acá tiene más o menos, desde la parte más alta, aquí, hasta la parte más baja, tiene aproximadamente 0,50. Le agrega la mitad más 0,75 y es el valor que más o menos propone acá. ¿De acuerdo? Esto no es un dato que nos dé el programa, esto no es un dato que nos dé la empresa Autodesk, pero un poquito por ahí la experiencia, siempre trato de buscar, de investigar, y eso es lo que propone cuando genera un array. Finalmente lo puedo cambiar. Por ejemplo, la separación entre columnas, quiero darle un poquito más, 0,80, le damos Enter, y las columnas se van a separar, ¿no? Lo mismo pasaría entre las filas. Le podemos dar igual 0,80 y se van a distanciar un poco más. Se puede bajar también algunas de ellas. El tercer panel Levels no se utiliza en realidad para el AutoCAD 2D, para el trabajo en el plano. ¿Qué significa nivel? Levels significa niveles. Esta herramienta de Array, en cualquiera de sus métodos, se utiliza hoy en día tanto para el AutoCAD 2D como también para el AutoCAD 3D, es decir, para el manejo de sólidos en el espacio en X y Z, donde nos permite copiar no solamente organizado en columnas y filas, sino en niveles que van hacia arriba, en dirección Z, por decirlo así. En este caso no vamos a poder visualizar ese nivel ya que estamos en el plano. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí niveles, por ejemplo, 3 niveles.
3 Enter. Nosotros no lo vemos porque estamos en vista de planta, vista superior. Ahí está. Pero si giramos un poquito esto, mire, si giramos un poquito, mire, ahí está, estoy girando al espacio. Y ahí están los niveles que le he dado. ¿Cuál es la separación que más o menos propone AutoCAD? Aquí le ha puesto una separación de 0,60. Voy a bajarle un poquito para que no estén muy separados. Le voy a dar 0,40. Y ahí está, se junta. Entonces, si esto se hiciera con sólidos, como usted verá en el espacio, en el manejo de AutoCAD 3D, yo tengo un sólido, tengo un volumen, y a partir de ahí puedo hacer un array rectangular dándole un parámetro más. No solamente columnas y filas, sino también un nivel de apilamiento hacia la parte superior. Si queremos tener un solo nivel, nuevamente lo regresamos por acá, 1 Enter, y desaparecen los niveles, ¿no? Ese es el trabajo básicamente. Solamente para mostrarles así de pasada, ya que en el plano este panel no nos sirve en realidad, no nos ayuda. He desactivado el array, los paneles han desaparecido. Si yo quiero volver a editar, voy a seleccionarlo nuevamente y vuelven a cargarse los paneles. Aprovecho esta acción que acabo de hacer para mostrarles lo siguiente. AutoCAD tiene unos paneles denominados paneles dinámicos, ¿de acuerdo? Que tienen ciertas herramientas. ¿Qué es un panel dinámico en AutoCAD? Es un panel que solamente, o un conjunto de paneles que solamente aparecen en pantalla mientras estoy ejecutando la herramienta o mientras estoy editando. Pero si yo termino la operación, por ejemplo, vuelvo a pulsar escape, los paneles van a desaparecer. Y si intentamos buscarlos por arriba, donde se encuentra una pestaña, no los vamos a encontrar, definitivamente. Pero si vuelvo a seleccionar el array para volver a editarlo, nuevamente aparecen los paneles, ¿no? Así como la herramienta array, hay algunas otras herramientas que también tienen estos llamados paneles dinámicos. Bien, sigamos con el array rectangular. Ya sabemos para qué me sirve el panel columnas, el panel filas y el panel niveles o levels, ¿no? Que está por acá. Acá hay una herramienta que se llama Base Point. Y el Base Point, o llamado punto base, es este punto que tenemos aquí, a partir del cual está midiendo las distancias o separaciones, el cual también puede cambiar. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué me interesaría cambiar el punto base? Tal vez en un array simple como el que hemos hecho, no interesa si el punto base está aquí más o menos al centro de la silla, o que el punto base esté por acá abajo o esté por acá arriba. Pero en adelante, cuando yo quiera alinear a veces mi array con otros elementos, ahí el punto base sí me va a ayudar bastante. Ahora vamos a hacer un ejemplo luego para buscarle una aplicación a esto. Antes de pasar a las siguientes herramientas, fíjense que cuando selecciono el array, no solamente puedo modificar aquí las columnas y filas, también tengo por aquí estas llamadas pinzas o pinzamientos. Si quiero agregar más columnas, por ejemplo, con esta pinza yo jalo y puedo ir agregando columnas a mi array. O si lo jalo hacia adentro, puedo ir ocultando columnas. Lo mismo sucede con esta pinza exterior. Hacia afuera me agrega filas y hacia adentro está ocultando filas, por acá. Estas dos pinzas, entonces, de los extremos, me permiten modificar las columnas y filas. Este cuadradito que tenemos acá me permite jalar y automáticamente agregar filas o columnas, las dos cosas a la vez. Si yo jalo a la derecha, miren, también agrega columnas. Si jalo hacia arriba, son las filas. Y si lo jalo en diagonal, por acá, agrega ambos, ¿no? Columnas y filas, por acá. Ahí está. Y si lo jalo hacia adentro, también oculta columnas y filas de manera proporcional. Y estas dos pinzas que tenemos por acá, intermedias, digamos, es la distancia o separación entre columnas, es este between que tenemos acá, y es esta distancia también o separación entre filas, es este segundo between que tenemos acá. También nos permite modificarlo. Por ejemplo, voy a seleccionar, ya le puse escape, quiero que la altura entre filas se disminuya nuevamente a 0,75 como estaba antes. Para no darle aquí en el casillero, voy a hacer clic en esta pinza, se abre ahí un recuadrito pidiéndome el nuevo valor de la separación entre filas. Voy a darle 0,75 y los elementos se han juntado. Acá está, 0,75. Quiero la distancia o separación entre columnas. Voy a hacerle clic acá. Voy a regresarlo a su valor 0,60 que estaba de inicio. Enter, y se juntaron las columnas. Entonces, en el array rectangular, estas pinzas ayudan mucho porque de manera práctica los puedo jalar. Si no, la otra alternativa, como usted vio, son los paneles arriba. Ahora, el base point, le decía que para un array básico tal vez no tenga mucha aplicación, pero podemos cambiar el punto base de la siguiente manera. Cojo base point y elijo un punto. Acá está marcado el punto donde inicia la cantidad de columnas y filas. Yo voy a marcarlo aquí abajo. Y simplemente ese punto azul
que es uno de los grips, así se le llama aquí en AutoCAD, son grips, en este caso son unas pinzas de control, ha cambiado su punto base. Usted me preguntará, pero ¿para qué me sirve en este momento? No le veo mucha utilidad. Cierto, ahora que busquemos otra herramienta, vamos a ver por qué el punto base podría ser importante en este trabajo. Voy a ponerle control Z para deshacer y regresar al punto base anterior. Ahí está. Bien, otra cosa que puedo hacer en el array, no solamente modificar columnas y filas, sino también editar uno de los dibujos. Usted me dice, ingeniero, ¿sabe qué? Me equivoqué en la forma del dibujo. ¿Lo puedo modificar? Claro. ¿Y tengo que modificar todos los 20 elementos que están ahí? No. Le comento que el array, más o menos de la versión 2012, ya estamos hablando de 9 versiones, 9 años anteriores, trajo una modalidad muy interesante en el array que no había antes, denominado el array asociado. ¿Qué es el array asociado? Es lo que usted está viendo en pantalla, que al seleccionar se marca todo un bloque, todo un conjunto. Antes no sucedía esto. Quienes han tenido oportunidad, tal vez muchas personas usuarios de AutoCAD de muchas versiones antiguas, el array se trabajaba en una ventana y solamente existían dos tipos, el array rectangular y el array polar. Y cuando generábamos y terminábamos el array, ya no se podía editar, no se podía agregar columnas, no se podía agregar filas, no se podía dar más separación entre filas y columnas, y lo que nos quedaba era borrar los elementos y volver a generar el array. Esta alternativa nueva en la versión de AutoCAD 2012 hace que todos los elementos están asociados o agrupados, y como usted verá, puede modificar columnas, filas y todo. ¿Qué otra novedad tiene esta opción asociativa? Me indica que si yo modifico uno de los elementos, automáticamente todos se actualizan, porque todos están asociados. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. A una de las sillas, a cualquiera de ellas, no necesariamente el dibujo original, el primero, le vamos a hacer una modificación, un pequeño cambio. Y van a ver que al cerrar la ventana, que se llama el editor de array, automáticamente todos los elementos adoptan el mismo cambio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá hay un botoncito, una opción, perdón, que se llama Edit Source. Editar el objeto seleccionado o encontrado. Cojo esto y lo que me pregunta acá dice, selecciona un ítem dentro del array. ¿Cuál quieres modificar? Me dice. Por ejemplo, yo quiero modificar este. Le hago un clic en el borde y me sale una ventana con un mensaje, ¿no? Si quiero editar el objeto seleccionado en la asociación del array, en el array asociativo. Le digo que sí, lo acepto. Y mire, los demás elementos quedan como apagados y este elemento queda resaltado. Por un momento, este elemento, me acerco con el zoom, vuelve a ser un elemento suelto e independiente. Está abierto dentro de lo que se llama un editor de array. Entonces, si el elemento está suelto y abierto, yo puedo modificarlo. Por ejemplo, se me ocurre hacerle unos pequeños círculos acá en la esquina, pequeñitos. Esto está en metros, así que vamos a darle bien pequeño el valor. A ver, voy a darle 0.01, como si fueran. Esto pasa, a ver, esto pasa porque el editor de array, les mencionaba que la herramienta array es la misma para AutoCAD 2D y 3D. Y el editor de array es una ventana que se abre bajo interfaz 3D. Y la interfaz 3D es un poquito más pesada. Usted ve el sistema de coordenadas aquí a colores. No es que se haya borrado mi dibujo por si acaso. El dibujo está ahí, pero a veces pasa que parte del dibujo se oculta. Voy a seguir dibujando y si hay una parte que no la encuentro, lo vuelvo a hacer sin ningún problema. Voy a coger círculo nuevamente. Voy a buscar acá el centro. Igual le doy a dar 0.01, ¿sabe? Mire que los demás elementos ya van actualizándose. Voy a hacer el tercero por acá, 0.01, ahí está. Y el cuarto, que no puedo cogerlo por acá, lo voy a dejar pendiente. Vamos a suponer que he terminado la edición de mi dibujo. ¿Cómo lo cierro el editor de array? En la parte superior derecha tenemos por acá dos herramientas. Uno me dice guardar cambios y otro me dice discard change, ¿no? Deshacer los cambios. Yo quiero guardarlos. Voy a guardarlos y automáticamente se cerró. Volvimos a la pantalla de AutoCAD y fíjese que el array asociativo ha hecho que el elemento que yo modifique automáticamente permita actualizar a todos los demás. Vamos a agregar este último círculo que nos faltó porque se nos ocultó. Nuevamente selecciono, Edit Source, editar. Puedo coger cualquier otro, no necesariamente este, voy a ir por acá, a ver, uno de estos. Igual me pregunta si quiero editarlo. Le doy que sí, ahí está. Y le voy a agregar por acá el círculo que me falta, ¿no? Que también lo podría copiar de los otros elementos. Aquí está. Bien, nuevamente por acá, guardar los cambios. Y se ha cerrado el llamado editor de array. Esta opción
Asociativa, entonces, me permite también que todos los elementos tengan relación entre sí, porque uno es referencia del otro. Y también me permite, como usted verá, no solamente modificar columnas y filas, sino modificar la forma del dibujo, ¿ya? Y esa forma del dibujo es importante porque muchas veces generamos un error o queremos actualizarlo, así que hay que ver la forma de cómo poder editarlo. Esta es otra de las novedades. Bien, vamos a seleccionar nuevamente el array, por acá. Y aquí aparece una herramienta importante, ¿no? Poco usada y poco conocida también. Dice replace item o item, como queramos llamarle, ¿no? Reemplazar elementos. ¿Qué significa? Si yo tengo un elemento exterior, voy a usar una de estas, por ejemplo, este banquito que está acá. Voy a sacarle una copia por acá, ¿eh? Listo. Y voy a sacarle por acá un par de copias para dar las posibles alternativas que tengo acá en el trabajo. Ahí estamos. Listo. ¿Cuál es la idea? Que este dibujo externo reemplace a uno de los elementos del array, a varios de los elementos del array o a todos los elementos del array. Este elemento entra y reemplaza justo al elemento que yo elija. Y para eso tiene mucho que ver lo que mencionaba hace un momento, el llamado punto base. Porque no todos los elementos son de la misma forma. Recuerde que acá el punto base de esta silla está al centro. Si usted lo mide, está al centro horizontalmente y está al centro acá verticalmente. Este es el punto base. Pero de repente quiero encajarlo yo con el centro de la silla, el centro del tablero, perdón. Y el centro de este tablero redondo del banquito no es exactamente el centro de toda la figura. Entonces no va a encajar correctamente. Ahí es donde voy a jugar con el punto base y vamos a ver la importancia de este. ¿Cómo funciona esto? A ver, seleccionamos el array y nos aparece aquí el elemento o la herramienta llamada replace item. Ya está. Y nos pide acá, dice, seleccione el objeto que vas a reemplazar, que viene a ser este banquito. Selecciono y doy enter. Ya está. Y justo el punto base de este array me dice con qué punto base de este dibujo lo vas a enlazar. Yo voy a enlazarlo con el centro de acá del círculo del banquito, del tablero. Ahí está. Una vez que enlazaron, acá la pregunta es, ¿qué elemento quieres reemplazar? ¿Quieres reemplazar uno? ¿Quieres reemplazar varios? ¿O quieres reemplazar todo el array? Yo voy a reemplazar por ahora uno. Por ejemplo, voy a reemplazar el de acá. Selecciono. Ahí está. Y para terminar, cuando dé un enter, va a desaparecer este elemento porque por ahora es una referencia. Enter. Ahí está. Y un enter más. Ahí lo tengo. Entonces, el elemento externo que estaba por acá ingresa y reemplaza a la silla. Usted mira, pero no están alineados. Claro, no están alineados porque el punto base de uno es distinto al otro. Al menos que lo midamos, le hagamos un trazo adicional, un trazo auxiliar y nos permita alinearlo exactamente al centro. Pues ahí es donde tiene mucho que ver el trabajo del punto base. ¿De acuerdo? Entonces, este primer ejemplo lo que me ha permitido es que un elemento externo ingrese y reemplace a un elemento del array. Voy a ir a la segunda, a la copia que tengo por acá, y voy a hacer que este elemento externo reemplace a varios de los elementos. Pero antes de eso, le voy a cambiar el punto base. Yo quiero que se alinee, mire, acá está desalineado el banco respecto a las sillas, pero yo quisiera que se alineen acá abajo, en la parte inferior, que este banquito baje y se alinee acá. Entonces vamos a moverle primero el punto base al array. Selecciono y vamos a ponerle acá, base point. Voy a ponerlo aquí, en la parte de abajo. Clic acá. Listo, ahí está el punto base. Entonces, cuando yo haga que el banquito ingrese acá a reemplazar, el punto base lo voy a coger acá abajo también, para que alinee ahí. Entonces, ahí tiene mucho que ver el trabajo del punto base. Nuevamente pongo replace item, reemplazar elemento. Ahí está. Selección del banquito, que es el elemento externo. Enter. Y miren, acá aparece automáticamente el punto base y lo voy a relacionar con este punto base de acá. Listo. Y esta vez, al igual que el anterior, voy a seleccionar a qué elemento lo quiere reemplazar, pero voy a seleccionar varios. Por ejemplo, ¿no? Clic acá. Voy a seleccionar aquí también, ¿ve? Y voy a seleccionar por acá también. A 3 elementos quiero que me reemplace. Y le voy a dar un enter y un enter más o un escape. Y sucedió el mismo proceso, pero la diferencia está en que ahora, como usted verá, han alineado acá abajo. Han alineado acá en la base. Aquí también está alineado en la base. Lo que no sucedió con esto, porque lo cogimos pues de un punto base distinto entre la silla y el banquito, ¿ya? Aquí alineado de otra manera. Entonces, por ahí viene la aplicación del llamado punto base, como usted verá, de un array, para que cuando yo reemplace elementos me permita alinearlo de una u otra manera. Vamos a ir con el tercero. Ahora voy a hacer que este banquito reemplace a todos los elementos del array. Selecciono mi array entonces, pongo acá replace item.
hago el mismo proceso. Ojo que no hemos cambiado el punto base. Vamos a seguir como la primera opción. Selecciono mi elemento, Enter. El punto base acá sigue al centro, como la primera opción. Voy a ponerle al centro de acá. Ya está. Y acá cuando me pregunta qué elemento quiero reemplazar, no voy a seleccionar de uno por uno porque el array podría ser muy amplio y me va a demorar. Entonces voy a ir acá a la parte inferior, esta cinta blanca que le llamamos la línea o ventana de comandos. Y acá hay una opción que dice Search Object, los objetos seleccionados o encontrados, que viene a ser todos los elementos seleccionados del array. Le hago clic acá, Search Object, y automáticamente, Enter, reemplazó a todos los elementos del array. Y se convirtió en realidad en un nuevo array, ¿no? Con un elemento diferente. ¿De acuerdo? Entonces, esta herramienta de reemplazar elementos me podría ayudar en algún caso si es que yo quiero un elemento externo, como le repito, llevarlo y meterlo dentro del array para que reemplace a uno de ellos. Ahora la pregunta es, ¿y se puede recuperar? Claro, hasta cierto punto. A ver, yo selecciono, voy a volver acá. Selecciono esto. Y aquí tenemos, al costadito de Replace Items, que ya sabemos cómo se realiza, hay una opción que dice resetear el array. Significa que va a regresar a ser el array anterior de puros sillas. Pero el banquito, por si acaso, desaparece. Ya no es que salga y se va a poner por acá. Y el banquito se pierde por ahí, ¿no? Mire, voy a ponerle Reset Array. Está, y regresó a hacer las sillas. Cuando se reemplaza solamente un elemento o unos cuantos como acá, se puede resetear. Selecciono y lo reseteo. Ahí está. Pero cuando ya reemplacé todo, ya no se puede resetear porque ya asume que es un nuevo array, son nuevos elementos. Mire, yo le doy acá reset, reset y esto ya no se puede. ¿De acuerdo? Entonces solamente se puede resetear elementos que han ingresado al array siempre y cuando no hayan reemplazado a toda la matriz, en este caso la matriz rectangular de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, esto es el trabajo básicamente del array rectangular. Solamente para terminar, voy a seleccionar esto. Ahí está, el elemento asociado como está por aquí. Y usted me dirá, ¿pero los arrays siempre se generan blancos? No. O sea, si yo hubiera querido que mi array esté a colores o full colores, tengo algunas alternativas para hacer este cambio. De repente el primer elemento le hubiera dado color. Supongamos que al primer elemento yo le di un color amarillo. Y obviamente todo el array se generaba amarillo. Entonces una alternativa es que antes de hacer el array, el elemento tenga la propiedad adecuada. Otra alternativa es trabajarlo con capas. Porque todos los elementos asociados, le comento, todos los que están así agrupados, no se puede aplicar propiedades desde el panel de propiedades. ¿Dónde está eso? A ver, para recordarle. Yo selecciono mi array y voy arriba a la primera pestaña llamada Home. Y recuerde que cuando nosotros empezamos a trabajar en el AutoCAD, quienes empezaron siempre a hacer sus trazos y todo, al inicio trabajaban con este panel, ¿no? Aquí asignaban color, aquí asignaban por acá el grosor de línea, por acá asignaban tipo de línea a los elementos. Pero estas propiedades del panel Properties nos sirven para elementos que están sueltos, independientes. Por ejemplo, si yo quisiera aplicarle un color pues, a esta silla, tranquilamente lo puedo hacer. Está bien. Escape y ya está. Quiero aplicarle un color a esta otra silla, también lo puedo hacer. Perdón. Por acá. Le puedo dar. Pero si yo intento darle color a un grupo de elementos que están asociados, no se puede. ¿Sí? Mire, se cargan los paneles, voy a Home, intento darle color acá, amarillo, celeste, verde, y no se puede. Entonces, este panel de propiedades nos ayuda siempre y cuando los elementos como acá estén sueltos e independientes. Pero para elementos asociados o agrupados, como lo que usted tiene acá, ya esto no me sirve. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo elemento asociado o agrupado, los bloques, por ejemplo, quienes han trabajado con AutoCAD alguna vez trabajaron con bloques, debe trabajarse con capas. Yo creo una capa acá, y el elemento va a colocarse dentro de la capa. Y ahí por capa sí se puede aplicar la propiedad que usted desee, el color, el grosor y todo lo demás. Ahora, ingeniero, ¿y cómo lo puedo cambiar? Porque si yo tengo la posibilidad de editar el array, probablemente cuando lo abra para la edición también pueda cambiarlo. Sí, pero acá hay un pequeño detalle, permítame mostrarles. Yo selecciono el array y así como le pusimos los 4 círculos chiquitos acá en la ventana del editor de array, vamos a volver a hacer, pero esta vez le vamos a dar el color internamente. Edit Source, acá. Seleccionamos cualquier elemento del array, por ejemplo este, como si tuviéramos la intención de modificar su forma, aceptar. Y no se olvide que acá este elemento se resalta y los demás pues quedan como apagados. Y aquí es donde yo modifico. Ahora, esto es un tema, le comento que a veces hay herramientas que por su naturaleza han venido así y no trabajan directamente bien. Si yo intento seleccionar todo el dibujo y cambiarle de color acá,
mire, un amarillo, por ejemplo, sale por ahí un mensaje. Y esto es, no sé si un problema decirlo de esta manera, o es algún código que por ahí, y esto pasa en muchas versiones de AutoCAD por si acaso, ha venido así el programa. No me permite cambiar directamente a todo el elemento del dibujo del cual estoy trabajando. ¿Sí? Me dice que está por ahí bloqueada la capa, dice, aunque esté en una capa cero y no tiene bloqueo. Aparentemente cambió, mire, yo muevo el mouse y esto desaparece el color. Entonces, por ahí un poco investigando, el truquito está en no coger todo el dibujo, sino aplicarle a unos cuantos elementos, ¿no? Por ejemplo, acá, a un elemento le voy a dar color. Está. Una vez que ya seleccioné uno de ellos, ya ese problema desapareció. Ahora sí voy a coger todo, ¿eh? Y ahora sí le va a aplicar. Ahí está. ¿Ya? ¿De qué se trató eso? En realidad, como les repito, quienes manejamos un poquito el programa ya mucho tiempo, a veces tenemos que ir investigando qué se puede hacer, buscarle algunos truquitos o algo, ¿no? Y este es un pequeño detalle que la RAI ha tenido o tiene, ¿no? En varias versiones de AutoCAD. No se puede aplicar directamente el color a todo el dibujo. Hay que darle a uno o dos elementos y luego ya seleccionan todo el dibujo. Ahora sí, se aplicó el color al elemento, cerramos acá, guardar cambios, y automáticamente podemos cambiar entonces el color del array. ¿Ya? Vamos a repetirlo por acá. Selecciono. Vamos a ir acá arriba, Edit Source. Vamos a trabajar con este elemento. A ver ahora. Aceptar. ¿Listo? Bueno, si no quiero modificar nada, ya sabe que si agarro directamente todo el dibujo va a salir ese mensaje. Mire. ¿Sabe? No me deja. Entonces, pulso escape. Pulso escape. Voy a darle a uno o dos elementos por acá. Y luego ya ese problema desaparece, ¿no? Ahí está. Ahora sí lo cojo todo. Eso tómelo como una sugerencia, un truquito por ahí, donde puede permitirle darle el color en el editor de arrays. Ahora sí le damos por acá. Listo. Y hemos cerrado ahí el array. Para terminar, bueno, este array rectangular nos estamos demorando un poquito porque acá tiene la mayor cantidad de parámetros. Para terminar le diré lo siguiente. Muchas veces cuando uno dibuja y genera su array y sabe que ya no lo va a modificar, a veces ya no me conviene que esté asociado, porque necesito hacer otras operaciones, necesito cortar algo, necesito por ahí editar, modificar, y mientras esté asociado no me deja hacer eso. ¿Ya? Yo quiero filetear, redondear entre elementos, no me va a dejar. Entonces, sugerencia, cuando ya su array no lo va a modificar, usted cree que ya quedó ahí, es parte de su dibujo, la sugerencia es que lo explote. Recuerde que hay un comando llamado explotar, lo que hace es descomponer todo este elemento asociado y lo deja pues elementos independientes, silla por silla, ¿no? Como si lo hubiéramos copiado independientemente de uno por uno con el comando llamado copy. Pero ojo, ya no se puede hacer el proceso inverso. O sea, un grupo de elementos ya no puedo agruparlo como array. Vamos a explotarlo. Yo le aplico acá el comando explot. En el panel modificar, acá recuerde, por aquí tenemos, se ve como un cubito descompuesto, se llama explot. Selecciono cualquier parte porque todo está asociado, selecciono y le doy un enter. ¿Qué es lo que he logrado? Que ahora sí las sillas sean independientes. Dejó de ser un array, ahora sí ya no se van a cargar los paneles y tampoco se va a poder editar, ¿no? Acá le puedo ya, mientras son elementos independientes, sí podría yo cambiarle un poco de color por acá. Ahí está. Pero este conjunto de elementos se puede agrupar como bloque o como cualquier otro tipo de asociación, pero ya no volver a relacionarlo como un array. Ahí queda ya el elemento. Bien, estas son las características entonces que tenemos por aquí en el array denominado rectangular. ¿Ya? Me he demorado un poquito por aquí porque hay varias cositas que lo mismo lo vamos a relacionar acá. Bien, habíamos mencionado que cuando la distribución de elementos o el copiado de elementos se hace alrededor de un centro, un punto central, le denominamos un array polar. Y por acá tengo la forma de una silla y un círculo que me va a simular una mesa de trabajo. Y vamos a generar pues lo que llamamos comedores circulares. ¿De acuerdo? Voy a copiar este dibujo a través del array polar, tomando el punto central acá del círculo que hace las veces de mesa, y esto va a distribuirse alrededor, por acá. Vamos a seleccionar entonces en el array, vamos a irnos al tercer método por ahora, el llamado polar array. Al igual que el anterior, me pide seleccionar el objeto o los objetos que quiero distribuir o que quiero copiar, viene a ser la silla. Damos un enter. Y ahora me dice, especifica el punto central. En este caso, es el centro de acá del círculo, ¿no? Hago un clic y lo que hace AutoCAD es, desde el elemento seleccionado hasta el centro, genera ahí un radio de giro, a partir del cual empieza a distribuir los elementos.
sale como un modelo, como un patrón de 6 elementos distribuidos. Y también aquí en los paneles en la parte superior podemos modificarlo. Por ejemplo, en el primer casillero, en el primer panel ítems o items, arriba también dice ítem, ¿no? Vamos a darle 8 sillas. Está, le agrega elementos. Por acá. Vamos a saltar al tercer casillero que se llama fill. La palabra fill significa relleno. Y normalmente, cuando uno genera un array, rellena toda la vuelta, los 360 grados. Pero podría darle un ángulo menor. Por ahora lo vamos a dejar ahí en este primer ejemplo, que no rellene toda la vuelta de la circunferencia. Y si dividimos los 360 grados entre 8 elementos, la distancia medido angularmente entre elemento y elemento, en este caso viene a ser 45 grados. Esto sale automáticamente por acá. Entonces, esto es nuestro primer array, llamado array polar. Vamos a darle un enter o un escape y vamos a terminar la operación. Vamos a hacer lo mismo con esto, pero esta vez vamos a darle 8 elementos, pero que no llenen los 360 grados. Vamos a darle, por ejemplo, 270 grados, luego lo vamos a bajar a 180 grados y vamos a ver qué variantes tiene. Nuevamente por acá, array polar. Seleccionamos por aquí el elemento, enter, y buscamos siempre el centro alrededor del cual quiero distribuir, que está acá. Y nuevamente aparece un patrón de 6 elementos distribuidos en 360 grados. Vamos a volver a colocarle aquí 8 elementos, 8 enter. Y en el tercer casillero de fill o ángulo de relleno, vamos a ponerle 270 grados. Enter. Ahí está. Ha juntado, los ha pegado un poquito los elementos para que los 8 se distribuyan correctamente en 270 grados. Si le bajo el ángulo, por ejemplo, 180 grados por acá, ahí está, los junta más todavía, los elementos. Probablemente hasta se pueda montar un elemento con otro, ¿sí? Porque está colocando los 8 elementos solamente en 180 grados. Por supuesto, ahí si se ve que se monta, habría que bajarle la cantidad de elementos, ¿no? Para que no choquen entre ellos. Algo distinto entre este array y el siguiente. No solamente que el ángulo de relleno es 180 grados a diferencia del otro. Lo que tenemos acá es que en AutoCAD se da mucho de los comandos, como el comando rotar, ¿no? Y algunas otras operaciones que siempre rotan de manera positiva, por decirlo así, en un sentido antihorario. En el comando rotar, cuando usted rota un elemento, le dan un ángulo positivo y rota siempre en sentido antihorario. Y si le dan un ángulo negativo, va en sentido horario. Siempre las rotaciones son antihorarias. En este caso también, a partir del primer elemento que usted ha seleccionado, lo está rellenando por acá en sentido antihorario, contra las agujas del reloj. Pero podemos invertir el relleno. Yo quisiera que rellene el lado de acá. Entonces, por aquí arriba, tengo un botón bastante grande que dice Direction. Si lo desactivamos, estamos invirtiendo la dirección del relleno de los elementos. Ya no en sentido antihorario, sino en sentido horario. Esto se percibe cuando obviamente el ángulo no es 360 grados, ¿no? Acá se puede visualizar. Vamos a volver a activarlo, dirección, por acá, y vuelve al sentido por acá, antihorario. ¿De acuerdo? Solamente activando o desactivando este botón. Voy a volver a colocarle 360 grados por acá para probar otro de los parámetros de este comando. Ahí están los 360 grados y los 8 elementos. Normalmente, cuando seleccionamos el objeto que quiero copiar, le decía que AutoCAD genera un radio de giro respecto al centro y empieza a copiar y rotar los elementos, que es lo normal, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo desactivo este botón que dice rotar ítems? Mire, distribuye exactamente las sillas, pero mantiene la posición del dibujo original. Entonces, hay esa posibilidad de no tener que rotar los elementos. Lo normal es que rote y se adapte, pues, a la trayectoria o a la curva que yo quiero generar. Pero, si desactivamos esto, esta es la posibilidad que yo tengo acá en el array. Vuelvo a activar rotar elementos, rotar ítems. Ahí está, ¿ve? Y listo. Se vuelve a acomodar nuevamente los elementos. También tenemos aquí la opción de base point. Ya sabe usted para qué sirve el punto base. Básicamente cuando quiero reemplazar un elemento, quiero alinearlo o algo, es importante definir un punto base también de trabajo. ¿De acuerdo? Y por acá, algo importante. En el array anterior rectangular, al final le sugerí que cuando ya no va a modificar, que explote sus elementos, para que le queden sueltos, libres y pueda realizar otras operaciones, ya que estando asociado, muchas veces no me deja trabajar. Es solamente para generar el array y lo descompongo.
Ahora, aparece aquí la opción asociativa marcada. Cuando yo termine este array, pulse escape, terminé, lo vuelvo a seleccionar para volver a editar algún elemento, ya esa opción acá asociativa ya no aparece. La opción asociativa solamente aparece la primera vez cuando ustedes están generando el array. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que todos los elementos están agrupados, como el rectangular, y que puede modificarse el número de elementos, el ángulo de relleno en este caso. Puedo editarlo también, el editor de array, edito uno y automáticamente se actualizan todos. Exactamente lo mismo que hice con el array rectangular. Puedo reemplazar elementos también. A ver, vamos a reemplazar uno de ellos. Por ejemplo, busquemos esta silla. Por acá. Vamos a ponerlo cerca. Vamos a reemplazar. Y ojo que cuando se reemplaza, ya se reemplaza. Si reemplazo uno de estos que ya está inclinado, girado, ya lo reemplaza girado también. ¿Sí? Vamos a probarlo. El proceso es el mismo que hicimos con el array rectangular. Selecciono mi array. Nunca seleccione así, porque ahí está cogiendo el array y está cogiendo el círculo. Y el círculo no es parte del array. Si usted hace esto, como está cogiendo un elemento que no es del array, no se va a cargar los paneles. Solamente con un clic. Ahí está. Bien, ponemos acá de la misma manera, reemplazar elementos. ¿Sí? Me dice selección del elemento que vas a reemplazar, es este. Enter, ahí está el punto base, que por ahora no lo hemos cambiado. Centro acá. Voy a poner el centro acá. ¿Cómo elijo el centro? Voy a proyectar, a ver, por acá, un punto. Y voy a proyectar por acá otro punto. Este va a ser mi punto base. Bien. Y al igual que el anterior me pregunta, pues, qué elemento quiero reemplazar, ¿no? Yo quiero reemplazar, a ver, este de acá. Voy a reemplazar este de acá. Y voy a reemplazar este de acá. Listo. 3 nada más. Y si quisiera todos, ya sabe que abajo hay una opción que dice Search Object, ¿no? Los objetos seleccionados que viene a ser el array completo. Enter, Enter. Y también tengo, pues, la posibilidad, exactamente igual que el rectangular, de poder reemplazar elementos. ¿Puedo resetearlo? También podemos resetearlo. Selecciono. Aquí tengo Reset Array. Y vuelve a ser, pues, el array original. Recuerde que se puede resetear mientras no se haya reemplazado todo. ¿Ya? Solamente cuando se han reemplazado ciertos elementos hay la posibilidad de resetear. Cosas adicionales que tengo acá y que de repente cuando han trabajado con el array polar no lo han tocado. El primer panel es el más usado, ¿no? Para definir cuántos elementos quiero, qué ángulo voy a rellenar, por acá está. Y esto es lo que hemos generado aquí. Pero acá hay un panel llamado filas, rows. Usted dirá, pero acá, ¿cómo se manifiestan las filas? En el rectangular sí es fácil darse cuenta que hay filas, hay columnas. Imagine que esto es una especie de coliseo y tiene acá la primera fila de asientos y la segunda fila de asientos va a estar acá afuera, la tercera por acá afuera y todos mirando hacia adentro. Y eso es lo que vamos a hacer. En rows le voy a agregar un elemento. Voy a ponerle 2, enter. Mire, le agrega elementos detrás de la primera distribución. A eso le llama filas. Queremos uno más, vamos a ponerle 3. 3, enter. Ahí está. Y acá también el between me permite modificar la distancia entre filas, ¿no? Recuerde que la distancia no es este espacio entre, sino es del centro de acá al centro de acá, del eje al eje. Vamos a bajarle un poquito porque están muy separadas. Está en 0.75. Vamos a darle a ver 0.60. Enter. Ahí está, se pega un poquito. Esas son las filas. Así se manifiestan las filas acá en el array polar. ¿De acuerdo? Lo normal es que esto, bueno, rara vez, según cómo se distribuya o cómo quiera yo hacer mi dibujo, mi geometría, lo pueda utilizar. Lo normal es generar, pues, un array simple de una sola fila. Y la palabra levels o niveles que usted ve acá, también así como lo giré el array rectangular, lo giré al espacio para que se acumulen hacia arriba, exactamente acá funciona igual. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí, este array, escape, y ahí está. Por acá tengo un par de elementos más, solamente para mostrarles que siempre el array se distribuye a partir del primer elemento, ¿no? En los casos anteriores la silla estaba acá arriba. Y a partir de acá empezaba a rellenar en sentido antihorario o en sentido horario. En este caso, va a ser a partir de este elemento. Si yo quiero rellenar en antihorario, será por acá. Y si quiero rellenar en sentido horario, será por acá, ¿no? Siempre a partir del primer elemento, de la posición del primer elemento. Vamos a ponerle polar array. Voy a seleccionar, enter. Y voy a buscar por aquí el punto central. Entonces, de inicio siempre rellena los 360. Vamos a suponer que quiero 180 grados nuevamente, que es un ángulo bastante didáctico para poder verlo. Está, y relleno en este caso la parte inferior, siempre partiendo del primer elemento. Y le puedo agregar más o menos sillas, por supuesto, ¿no? Enter. Y esto vamos a rellenarlo ahora, este lado de acá, también por acá.
O de este lado, ¿no? Podría ser, partiendo siempre de este elemento. Array polar, seleccionamos el dibujo, Enter, buscamos el centro, y nuevamente aparece el patrón de 360 grados, vamos a darle 180. Y si no quiero que rellene este lado, sino el otro a partir de acá, entonces puedo cambiar acá dirección. Lo que no hace si el array es distribuir mitad para acá y mitad para acá, ¿no? Eso no hace. Siempre a partir de un elemento sigue el sentido horario o sigue el sentido antihorario. ¿Listo? Bien, estas son entonces las variantes que se puede presentar básicamente en un array llamado array polar. Hay un tercer tipo de array, en realidad es el segundo acá en la lista de los tipos de array, lo he dejado para el final porque no es muy aplicativo como estos dos anteriores, por acá, denominado ArrayPad. Este ArrayPad le comento que aparece en el año 2012, hace 9 años, hace 9 versiones de AutoCAD. Tradicionalmente siempre existían estos dos tipos de array, rectangular y polar. Y se trabajaba pues en una ventana bastante didáctica donde se ponían los elementos, pero, como les repito, una vez terminado el array ya no se podía editar. Ahora sí, con la relación de array asociativo, por supuesto que se puede editar y hacer los cambios que ustedes acaban de percibir. En el 2012 viene este llamado ArrayPad, el tercero. ¿Cuál es la idea? Que el elemento, en este caso nuevamente voy a seguir con la misma silla, se pueda distribuir o copiar siguiendo una ruta o trayectoria. Esta ruta puede ser un spline, como el que yo he hecho acá, es una curva continua y suavizada, o podría ser pues un trazo como el que he hecho acá, que viene a ser una polilínea. Está, una polilínea de trabajo, por acá. ¿Listo? Voy a explotar este array que ya lo tengo hecho para poder generarlo nuevamente. Y está por acá. Bien. Sencillo el trabajo, pero acá hay un pequeño detalle. Recuerde que cuando uno estudia el AutoCAD o aprende el AutoCAD, el array es una herramienta que no se aprende de inicio, ¿no? Se aprende más o menos de la mitad del proceso y todo, porque es una herramienta ya un poquito más aplicativa y avanzada. Para llegar al array ya hay que saber manejar pues herramientas de dibujo, edición y algunas otras herramientas de consulta que son bastante didácticas. A ver, me refiero a lo siguiente. Cojo Path Array. Selecciono el elemento por aquí, Enter, y luego me pide seleccionar la curva o la trayectoria que va a seguir la distribución de este elemento. Lo selecciono entonces por acá la curva. Ahí está. Y también sale un patrón. Ojo, no siempre sale la misma cantidad. Eso depende del tamaño de la curva, de la trayectoria, y más o menos cierta separación que le da por acá. Podemos cambiar la cantidad de elementos, podemos dar la separación también entre elemento y elemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ir acá al primer panel llamado Items o Items. Y tenemos que está apagado por aquí esta opción de cambiarle la cantidad de elementos. Pero vamos a aprender esto. Está apagado, está desactivado. Vamos a hacerle un clic. Y por acá se activa. Yo no quisiera, por ejemplo, 10 elementos. Yo quiero darle menos para que no estén muy amontonados. Quiero darle 6, a ver. 6 elementos. Ahí están. Y aquí aparece el between, el entre, es la separación, no se olvide, de eje a eje o de centro a centro, siguiendo en este caso la curva, la trayectoria. Está en 0.60, vamos a darle un poquito más, a ver, 0.80. Enter. Ahí está. Lo separa. Ahora, acá hay un detalle que seguramente están percibiendo ustedes. Cuando sigue una trayectoria lineal, horizontal y vertical, es fácil medir la distancia, en este caso 0.80. Cuando sigue una trayectoria curva, más aún si la curva es bastante pronunciada, muchas veces por la forma de la curva no tenemos esa separación y a veces los elementos tienden a chocar entre ellos. Aquí que está casi horizontal, tranquilamente podemos medir del centro acá, y aunque está en curva, aproximadamente nos va a dar 0.80. Pero por aquí, que ya es más cerrado, si medimos de centro a centro por la profundidad de la curva, probablemente aquí no me dé menos elementos, menos la distancia. Y eso es por la forma de la curva, por si acaso. Eso es normal por este tipo de distribución. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosas más podemos cambiar acá? A ver, yo puedo, por ejemplo, voy a pulsar escape para terminar, desaparecen los paneles nuevamente, y recuerde, cuando quiere editar, vuelve a seleccionar el array. No cogerlo de esta manera, al igual que el polar, porque ahí estaría cogiendo dos elementos, ¿no? El array y la línea. ¿Ya? Hay que seleccionarlo siempre con un clic. Ahí está. Y carga los paneles. ¿Por qué puedo yo modificar la cantidad de elementos y la distancia entre elementos, como está acá? Porque aquí tengo activado una opción que dice Measure. Quienes recuerdan un poquito el manejo del AutoCAD, quienes han llevado el curso,
Recuerden que hay herramientas para medir distancias. Una de ellas es la herramienta Measure. Hay otra herramienta que se llama Divide, para dividir en partes iguales, que también se encuentra acá. Hay otra herramienta Divide. Entonces, gracias a que está activada la opción Measure, que viene de medida o distancia, es que podemos fijar aquí la distancia entre elementos. Tantos elementos, tanto es la distancia entre ellos, y empieza a distribuir. Pero si yo cambio por acá, a ver, a la opción Divide, ¿sabe? ¿Qué es lo que hace? Toma toda la longitud de la curva, exactamente toda la longitud de la curva, y lo divide entre la cantidad de elementos, y le da el espaciamiento así constante. En este caso, mide toda la longitud de la curva, que está por acá, ¿ves? 5.88 y pico, lo ha dividido entre 6 elementos y ha dado esto. Ahora la pregunta es, ¿y por qué se salió esta silla hacia afuera? ¿Por qué no encaja acá? Ah, lo que pasa es que la silla está alineado acá al lado izquierdo. Entonces, acá también el punto final, como verán, está alineado al lado izquierdo. Y por eso que la silla sale hacia afuera. Pero si yo cambio el punto base de alineación, de repente lo cambio al centro, esto también va a correr y se va a poner al centro. Aquí también el punto base influye mucho en el trabajo. Voy a usar el base point, punto base. Recuerde que el punto base del array es este. Y lo voy a alinear, por ejemplo, con el centro de acá. Base point. Este punto base que ya está, lo alineo acá. Clic. Y se centra. Ahora sí, la curva va desde acá del centro y llega exactamente hacia el centro de acá. Ahí. Usted quiere separarlo un poquito, no hay problema. Base point, por ejemplo, ¿no? No quiero que esto alinee ahí, un poquito separado ahí. Se separan. Acá. Ahí está. Esto es por si acaso parte de... Por ahí están utilizando el lápiz, ¿no? Aquí está. Se separó. Pero siempre está alineado al centro. Y todo esto viene por acá. Al centro exactamente acá. ¿Listo? Entonces, esta opción que dice acá, divide, de dividir, me permite tomar toda la trayectoria de la curva y dividirlo exactamente entre la cantidad de elementos que yo necesito. Si le doy más elementos, por ejemplo acá 8, se distribuye obviamente toda la longitud de la curva de la trayectoria entre los 8 elementos. Pero por acá hay zonas donde se ve más estrecho, ¿no? Más cerrado. Eso, le repito, es porque obviamente por acá está más pronunciada la curva, ¿ya? Esto es normal en este tipo de arrays. Ahora, ¿cómo se aplica esto, no? Muchas veces cuando uno distribuye elementos y quiere que la medida esté lo más alineado posible, trata de que el punto base no sea un punto externo, sino al centro, para que esto corra acá al centro y mientras esté al centro la medida va a ser más exacta. Voy a cambiar ese punto base. Base point. Voy a hacer que el punto base sea acá. Voy a proyectar este punto. Voy a proyectar este punto ahí. Y acá va a ser mi punto base. Clic. Ahí está. Entonces, ahí los elementos se han alineado, ¿sí? O la curva, mejor dicho, al revés, se ha alineado exactamente al centro de los elementos. Entonces, aquí me va a dar una distancia un poco más aproximada. ¿Ya? Eso es lo que hace este comando denominado ArrayPath, ¿no? Que distribuye siguiendo una ruta constante o definida, ¿no? Previamente dibujada. También tiene filas, al igual que el otro array, el polar, que le va a agregar por acá afuera, que probablemente por la curva hasta puedan chocar los elementos. Mire, le voy a agregar 2 filas. ¿Sabe? Si le agrego una más, probablemente estos ya choquen, ¿ve? Por la forma de la curva. Ahora voy a ponerle 3. ¿Sabe? Se cruzaron. ¿Ya? Entonces, hay que tener pues, sus limitantes para trabajar con esta operación, ¿no? O definir en todo caso correctamente la curva para evitar que estos elementos puedan chocar entre ellos. Bien, voy a pulsar escape. Vamos a hacer un segundo ejemplo por acá. En este caso, esto ha sido dibujado con línea, con una curva, con un arco, y ha sido convertido a polilínea. ¿Ya? Recuerde que hay un comando que le llamamos el comando join, que significa juntar o unir, que un conjunto de líneas trazadas o dibujadas las puede unir como la llamada polilínea. Entonces ya tengo acá mi trayectoria, que es una polilínea. Vamos a aplicar nuevamente el ArrayPath. Acá está. Selecciono el elemento. Voy a darle Enter. Acá está alineado al centro, al centro. Y voy a seleccionar ahora la ruta. Y copia por acá. Distribuye. Y bueno, luego vienen ya los cambios, ¿no? En este caso está con la opción Measure, que es la que viene por defecto, donde yo puedo cambiar acá. Prendemos esta opción. Puedo cambiar la cantidad de elementos. Por ejemplo, pongámosle 10. ¿Ya? Y quiero colocarle la separación entre elementos, a ver, 0.50 más pegados. Ya. Siguiendo la trayectoria. Vamos a agregarle un par más que sean 12. Está. Listo.
Y nuevamente, ¿no? Acá en la parte lineal horizontal sí se va a poder medir exactamente que esto me dé 0,50, 0,50, 0,50, pero cuando llega la curva ya por la forma de la curva, esto va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahora, si esto lo cambiamos, ya no quiero que esté la opción de medida, sino la opción de dividir. Lo que va a hacer es tomar toda la longitud de la polilínea, desde el centro de acá al centro de acá, y distribuye pues lo más equitativo la cantidad de elementos. De la misma manera, cambiamos el punto base, lo podemos alinear al centro, y la distribución de elementos va a ser un poco más exacta, ¿no? Así funciona, así trabaja este, ahí está, se alineó al centro, y ahí tenemos la distribución de este tipo de array, ¿no? El array llamado pad. Bueno, acá tenemos un último ejemplo, que viene a ser una silla. Esto también está como polilínea. Ojo, no está como líneas sueltas, como líneas independientes. Tiene que ser una sola trayectoria. Tenemos el array path, selecciono, cojo por acá y distribuye los elementos. Voy a utilizar la opción divide. Le voy a dar por acá, a ver, 20 elementos. Ahí está. Y bueno, lo trata de dividir. De la misma manera, como verán, aquí está un poco más cerrado y por la forma de la curva, para que pueda encajar, aquí queda más abierto. Pero si lo alineamos, esta vez lo voy a alinear respecto al punto base, esta distancia va a mejorar, ¿no? Base point, voy a hacer que el punto base de aquí del elemento esté por acá. Ahí está. Bien. Y este es el tercer tipo de array que me propone AutoCAD. No es un array, digamos, de los más comunes que se utilizan, más se utiliza el rectangular o el polar, que es el que distribuye elementos alrededor de un punto definido, de un punto central, pero para ciertas aplicaciones, para ciertos casos, nos podría ayudar también. ¿De acuerdo? De repente alguna forma definida, tal vez en la parte de arquitectura, donde los diseños son pues bastante creativos, ¿no? El arquitecto siempre es el creativo, el que propone cierto tipo de diseños, ya sea en los mobiliarios, en los acabados o en la parte estructural de los planos arquitectónicos, entonces por ahí le puede ayudar a distribuir algún tipo de elemento. Bien, para ir cerrando esta parte y luego absolver alguna de sus consultas, por acá tengo otro archivo que está hecho en milímetros, esto está hecho en plantilla Cadizo. Son básicamente figuras geométricas y también algunas piezas o partes industriales, ¿no? Es otra forma de dibujos. Por acá tengo una primera figura que parece una flor, por acá, que tiene 5 elementos exactamente distribuidos. Cuando yo veo que los elementos se distribuyen alrededor de un punto central, lo primero que debo imaginarme, obviamente, es aplicar un array polar. Y para eso debo dibujar uno de los elementos. Sugerencia, siempre dibuje el elemento más fácil, porque al final lo va a distribuir de manera automática. ¿Para qué complicarme de repente dibujando este de acá, que está inclinado, que debo calcular el ángulo, o este otro de acá, o esto, cuando el primero de acá es el más sencillo, ¿no? El que está encajado exactamente al centro y podría yo dibujarlo. Entonces, con las medidas que me dan, aquí tengo ya el primer dibujo. A partir de este primer dibujo, respecto a este punto central, que es el centro de los ejes, voy a generar el array. Recuerde que siempre sale un patrón de 6 elementos. Si chocan o se van montando entre ellos, simplemente le cambiamos por 5 elementos como está acá y se va a distribuir de manera adecuada. Entonces, el comando a utilizar es el comando polar array, el método, perdón. Seleccionamos aquí los elementos, voy a cogerlo de esta manera, los elementos blancos que están acá, doy Enter, y el punto central para el array polar va a ser aquí. Listo. En este caso se han pegado, porque siempre sale un modelo de 6. Cambiamos acá en ítems o items, vamos a darle 5 elementos, y automáticamente se distribuye. ¿De acuerdo? Entonces aquí la figura, cuando a veces vemos una figura de este tipo, a veces el volumen de la figura o las medidas que me dan como que marea o confunde un poco, ¿no? Pero siempre hay que observarla, hay que detenerse unos segundos a observar y cómo podemos generar la figura, ¿no? De la manera más fácil y más eficiente. Hay algo que siempre yo les recalco mucho a los participantes, a quienes llevan el curso, yo tengo la oportunidad de enseñarles, que son, bueno, muchos años que vengo dictando estos cursos de capacitación, y siempre les digo que el criterio o la intención del dibujante, del cadista, es muy importante. No todos tenemos a veces el mismo criterio o la misma perspectiva de poder observar una figura. Una persona empezará por un lado, otra persona empezará por el otro, otra persona empezará por el otro, uno se demora más, otro se demora menos y lo pueden generar la figura.
pero aquel que tiene un poquito más de criterio, más de creatividad, seguramente va a hacer menos pasos posibles y lo va a generar más rápido y más eficiente la figura. Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando a medida que practiquemos, repitamos los ejercicios de una u otra manera para ver cómo se puede generar la figura. Y otra cosa importante que yo siempre les sugiero es, no porque yo me olvide de una herramienta, yo tenga que dejar de hacer la figura. Tengo que hacerla. Y para eso AutoCAD tiene una gama de herramientas. Si no me acuerdo de una herramienta, siempre hay otra. Tal vez no es tan fácil o tan versátil que la que yo tendría que haber utilizado, pero también me da la precisión para generar una u otra alternativa, ¿no? Esas son dos cosas que siempre yo les recalco. Bien, por acá tenemos otra figurita que ya más un poquito orientado a la parte industrial o mecánica. Tiene la forma pues de una cuchilla con unos dientes. Y aquí el trabajo también está en dibujar pues uno de estos dientes, ¿no? De esta cuchilla, que está por acá. Aquí está, son estos tres elementos. Si yo cuento por acá cuántos dientes tiene esta cuchilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y están distribuidos respecto al punto central. Para eso, por supuesto, este primer diente de la cuchilla tiene que haberse dibujado correctamente con los ángulos y con las medidas, de manera que me dé la precisión al momento del array, ¿no? Si no van a montarse los elementos entre ellos. Vamos a hacer el array polar. Polar array, seleccionamos todo este primer diente que está de color blanco, Enter, y hacemos clic acá. Recuerden que siempre salen 6, vamos a cambiarlo por acá, eran 10, ¿no? 10, Enter, y ahí encajó perfectamente. Si el primer elemento ha sido dibujado de manera correcta con precisión, al momento del array tiene que cerrar exactamente la figura. Algo parecido podemos hacerlo, por ejemplo, si en la parte industrial o mecánica quisiéramos hacer un engranaje. Si yo logro dibujar correctamente uno de los dientes del engranaje, para eso hay que hacer unos cálculos en realidad, no se dibuja así de manera libre o suelta. Si yo dibujo correctamente uno de los dientes, al momento de hacer el array, todos los dientes del engranaje perfectamente van a encajar por ahí. ¿Listo? Entonces depende mucho del primer dibujo también. Por acá tengo una figurita que también es un array polar y también consta de varios elementos acá, ¿no? Son 8 elementos que parecen unos eslabones de una cadena. En realidad no hay contacto entre ellos, pero parecen unos eslabones. Y la idea es dibujar el primer elemento, ¿no? Igual, el más fácil, que podría ser este elemento de acá arriba, podría ser este de la izquierda, de la derecha, no complicarnos con este que está inclinado, por ejemplo, ¿no? Entonces las medidas me dan por acá, y con las medidas yo he dibujado el primer elemento. Acá lo tengo. Entonces, a partir de este elemento, respecto al punto central, vamos a generar también el array polar. Polar array. Selecciono la figura, vamos a darle Enter, y clic por acá en el centro. Salen 6 elementos, yo necesito cambiarlo por 8, clic acá, le damos 8, y automáticamente va a rellenar lo que yo necesito. No olvide, luego de haber terminado, si es que ya no va a modificar, ya está todo correcto, y necesita hacer otras operaciones, no olvide explotar el array, ¿no? Esto está asociado, todo está agrupado. Todo está agrupado. Pero si yo lo exploto, le aplico el comando explot, acá está, selecciono en cualquier parte por acá, Enter, los elementos ahora ya están sueltos, independientes, como si hubieran sido simplemente copiados y rotados, y ya se podrían hacer otras operaciones con estos, ¿ya? Entonces siempre verifique, si ya no hay nada que modificar, de preferencia explote su array para que le permita hacer otras operaciones. Y por acá hay un último ejemplo, que es un tornillo o gusano sin fin. De igual manera, ¿qué array podríamos utilizar acá? Bueno, no se copia alrededor de un punto central. No se copia alrededor de una trayectoria, a menos que yo elija como trayectoria una línea recta. Podría ser. No es un path en realidad. Pero sí es un array rectangular. Es una sola fila horizontal y tiene 10 dientes verticales, que son las columnas. Es un array de 10 columnas verticales por una fila. Entonces, acá el trabajo está en dibujar el primer diente, como lo hemos hecho por acá, dibujar la forma del primer diente. Para esto, por acá me dan las medidas, me dan las características, y luego hay que calcular la distancia entre columnas. De acá, recuerde, de centro a centro, de eje a eje, de acá hasta acá, de eje a eje, acá. Y para eso tengo por acá unas medidas, que vendría a ser del centro de acá al centro de acá. Ahora, muchas veces no es fácil calcular distancia entre centros, sobre todo con figuras que son curvas y todo, y no me dan exactamente la medida.
¿Cómo puedo calcular de acá a acá? Bueno, hay una herramienta que mide distancias, ¿no? Que acá lo podemos hacer fácilmente, porque hay una herramienta que se llama distancia. Y podría medir yo del centro de acá al centro de acá, ¿eh? Y me da exactamente 22. Pero ¿qué pasaría si yo no tengo esta medida o no tengo la posibilidad de tener dibujado esto para medirlo? Puedo ayudarme de estas dimensiones que están acá. ¿De acuerdo? Entonces, en elementos que son así repetitivos y tienen la misma forma, sobre todo en este tipo de dibujos industriales o mecánicos, se utiliza mucho en el dibujo técnico lo que se llama el punto correspondiente. ¿Qué es un punto correspondiente? Como los elementos son iguales, en este caso el perfil de la cabeza del diente es igual, elijo un punto en este diente y lo llevo la distancia hasta el mismo punto del otro diente. Por ejemplo, si yo elijo el centro de acá, debo llegar al centro de acá, que ahí hemos verificado que es 22. Si yo elijo esta base izquierda de este diente, tengo que llegar al mismo sitio acá, la base izquierda del diente, y me tiene que dar exactamente la misma medida de centro a centro. Si yo elijo esta base del lado derecho de este diente, tendría que llegar hasta el mismo lado acá, el punto correspondiente. Si yo elijo el punto medio de este lado de acá, tendría que llegar al punto medio de acá, y me tiene que dar la misma medida. Entonces, aquí está fácil utilizar estas dos dimensiones de acá, ¿eh? Elijo este punto base a la izquierda, y si yo llego al mismo sitio acá, que es el punto correspondiente, aquí también verifico que la distancia es 22. Entonces me puedo ayudar de ese tipo de criterios. Entonces vamos a generar el array acá, con todo este elemento que he cambiado de color, solamente a esto sin la punta del eje, nada acá. Array ahora rectangular. Seleccionamos este diente que está de color naranja, así, Enter. Recuerde que el array rectangular siempre sale como un patrón de 4×3. Vamos a darle columnas, eran 10 por acá, recuerde, vamos a darle 10, Enter. Ahí está. El between, la distancia entre columnas, es la distancia que acabamos de calcular, 22. Ahí se va acomodando, mire. ¿Está? Y en filas es 1, rows, una sola fila. Enter. Ahí está. Listo. Finalmente, un Enter más. En este caso, el array no me genera toda la figura, pero me genera lo principal, que es esta parte central, ¿no? La distribución de elementos. Aquí habría que completar esta parte, terminar de dibujar y hacer la punta del eje de este lado, tal cual está acá. Entonces, hay ejemplos, hay figuras en las que sí, el array pues lo distribuye completamente y me da todo el objeto terminado o el dibujo terminado. En este caso, el array pues solamente genera la parte central, ¿no? El resto hay que dibujarlo adicionalmente. Por acá también hay que dibujarlo. Y si necesitamos hacer alguna operación por acá, no olvide siempre explotar su array. ¿Ya? Eso lo hace en la parte final, cuando ya decidió de que no va a hacer ningún tipo de modificación adicional. ¿Listo? Bien, entonces he querido mostrarles estos dos archivos, uno de la parte, digamos, arquitectónica, por decirlo así, que está en metros, y uno de la parte industrial o mecánica, donde tienen patrones definidos, sobre todo en las piezas o partes industriales, y podamos aplicar este comando array. Como usted ha visto, la aplicación mayor de estos métodos está en el polar y en el rectangular. El path array es para casos muy puntuales, muy definidos, y por supuesto hay que también tener muy claro cómo voy a dibujar la ruta o camino que va a seguir mi tipo de array. ¿De acuerdo? Bien, voy a quitar en este momento la compartición de pantalla. Estoy grabando la presentación para luego compartirles a ustedes también. Y vamos a conversar un poquito de este trabajo que hemos desarrollado, ¿no? Y me cuenten por ahí algunas sugerencias también.